La noche del 12 de marzo caía pesada sobre Culiacán, Sinaloa. Las calles del centro histórico brillaban bajo la luz amarillenta de los faroles, mientras el viento arrastraba polvo y papeles por las aceras vacías. En una casa de adobe y cantera en la colonia Guadalupe, Ernesto Villarreal apagó la última luz de su negocio, una ferretería que había heredado de su padre hacía 20 años. A sus 45 años, Ernesto era un hombre de rutinas. Cerraba a las 9, caminaba 3 cuadras hasta su casa, cenaba con su esposa Marisol y su hijo Diego de 17 años, y dormía con la tranquilidad de quien nunca había hecho daño a nadie. Pero esa noche algo rompió su rutina. Al girar la llave en la puerta metálica, escuchó un ruido sordo que provenía del callejón trasero. Un golpe metálico, como si algo pesado hubiera caído. Ernesto dudó. En Culiacán, uno aprende a no meterse en lo que no le corresponde, a mirar hacia otro lado cuando las cosas parecen sospechosas. Sin embargo, la curiosidad pudo más. Se acercó al callejón con paso cauteloso, el corazón latiéndole más rápido de lo normal. No olvides suscribirte al canal y déjanos en los comentarios desde dónde nos estás viendo. Lo que Ernesto vio esa noche cambiaría todo. 3 hombres emergían de una alcantarilla abierta, cargando bolsas de lona que parecían pesar toneladas. Uno de ellos, un tipo alto con cicatriz en la mejilla, levantó la vista y sus ojos se encontraron con los de Ernesto. Durante 3 segundos eternos, nadie se movió. Luego, el hombre sonrió de manera fría y dijo: «Sigue caminando, amigo. Aquí no pasó nada». Ernesto asintió sin decir palabra, dio media vuelta y caminó hacia su casa con las piernas temblorosas. No miró atrás. Esa misma noche, a 30 kilómetros de distancia, en una mansión escondida entre los cerros de las afueras, el jefe del cartel conocido como El Vikingo recibía la noticia de que $3 millones habían desaparecido de su depósito subterráneo. La fortuna había estado resguardada en un búnker construido debajo de una bodega abandonada en el centro de Culiacán, un lugar que supuestamente nadie más que sus hombres de confianza conocía. El Vikingo, un hombre de 50 años con mirada de hielo y reputación de ser implacable, escuchó el informe de su lugarteniente, Roberto El Cuervo Molina, sin mostrar emoción alguna. «Explícame cómo es posible que $3 millones simplemente desaparezcan», dijo el Vikingo con voz tranquila pero cargada de amenaza. El Cuervo, un hombre corpulento de 40 años con el rostro marcado por años de violencia, sudaba a pesar del aire acondicionado. «Jefe, revisamos todo. La bodega está intacta, las puertas no fueron forzadas, los guardias no vieron nada. Es como si el dinero se hubiera esfumado». El Vikingo se levantó de su silla de cuero y caminó hacia la ventana que daba a las montañas oscuras. «El dinero no se esfuma. Alguien lo tomó y quiero saber quién». Su voz era baja pero cortante como navaja. «Tienes 48 horas para encontrar a los responsables. Si no, tú vas a pagar por esos $3 millones». El Cuervo salió de la mansión con la certeza de que su vida dependía de resolver este misterio. Reunió a sus mejores hombres esa misma madrugada en un almacén del puerto. Entre ellos estaba Julián Ochoa, un ex policía de 32 años que ahora trabajaba para el cartel como investigador. Julián tenía facilidad para encontrar patrones donde otros solo veían caos. También estaba presente Marcos el Flaco Ríos, un tipo nervioso de 28 años, especializado en sistemas de seguridad, y Sandra Gutiérrez, una contadora de 35 años con conexiones en los bancos de la ciudad. Alguien conocía la ubicación exacta del dinero, comenzó Julián, de pie frente a un mapa de Culiacán, extendido sobre una mesa metálica. No entraron por la puerta, así que debe haber otra forma de acceso.
El flaco, mordisqueándose las uñas, agregó: «Revisé las cámaras de las calles cercanas. Hay un punto muerto justo en el callejón detrás de la ferretería Villarreal. Las cámaras no cubren esa zona». Sandra, con los brazos cruzados y expresión seria, dijo: «He estado revisando movimientos bancarios inusuales en las últimas semanas. Nada fuera de lo normal todavía, pero seguiré buscando». El cuervo golpeó la mesa con el puño. «No tenemos tiempo. Necesitamos resultados ahora. Julián, investiga esa ferretería. El flaco consigue acceso a las alcantarillas del sector. Sandra, no dejes de revisar esos bancos. Cada minuto cuenta». Mientras tanto, Ernesto no había podido dormir. Se quedó despierto toda la noche, sentado en su cama mientras Marisol dormía a su lado. ¿Qué había visto exactamente? ¿Debía ir a la policía? En Culiacán, ir a la policía con información sobre el cartel era como firmar tu propia sentencia de muerte. Pero quedarse callado también tenía consecuencias. Al amanecer, decidió actuar con normalidad, abrir su ferretería como siempre y pretender que nada había pasado. Diego notó algo extraño en su padre durante el desayuno. «¿Estás bien, papá? ¿Te ves cansado?», preguntó mientras untaba mantequilla en su pan. Ernesto forzó una sonrisa. «Sí, hijo, solo dormí mal». Marisol, una mujer de 42 años con cabello recogido y mirada perspicaz, no se dejó engañar tan fácilmente. Cuando Diego salió para la escuela, ella confrontó a su esposo. «Ernesto, te conozco desde hace 25 años. Sé cuando algo te preocupa. ¿Qué pasa?». Ernesto suspiró profundamente y le contó lo que había visto la noche anterior. Marisol palideció. «Dios mío, Ernesto, no puedes involucrarte en eso. Esa gente no perdona». Él tomó las manos de su esposa. «Lo sé, amor. No voy a decir nada. Voy a seguir con mi vida como si nada hubiera pasado». Pero ambos sabían que no sería tan simple. Esa misma mañana, Julián llegó a la ferretería Villarreal. Se presentó como inspector de seguridad municipal, mostrando una credencial falsificada. Ernesto sintió que el corazón se le subía a la garganta. «Buenos días, señor Villarreal. Estamos haciendo una revisión de rutina en los negocios de esta zona. ¿Ha notado algo inusual en los últimos días?». Ernesto negó con la cabeza, intentando mantener la calma. «No, nada fuera de lo normal». Julián caminó por la ferretería observando cada detalle. Las estanterías llenas de herramientas, los rollos de cable, las cajas de tornillos. Sus ojos se detuvieron en la puerta trasera que daba al callejón. «¿Usa mucho esa puerta?», preguntó señalándola. «Solo para recibir entregas grandes», respondió Ernesto. Julián asintió lentamente. «Entiendo. ¿Le importa si echo un vistazo al callejón?». Ernesto no podía negarse sin levantar sospechas. «Adelante». Julián salió al callejón y examinó el suelo. Había marcas frescas de tierra, como si algo hubiera sido arrastrado recientemente. También notó rasguños en el pavimento cerca de la alcantarilla. Se agachó y levantó la tapa metálica con esfuerzo. El olor a humedad y descomposición subió de inmediato. Sacó su linterna y alumbró hacia abajo. Ahí estaba, un túnel que no debería existir en los planos municipales. Regresó a la ferretería con expresión neutra. «Todo parece en orden, señor Villarreal. Gracias por su tiempo». Ernesto respiró aliviado cuando Julián se marchó, pero sabía que esto apenas comenzaba. Julián reportó su hallazgo al cuervo esa misma tarde en el almacén. «Hay un túnel bajo el callejón. Alguien cavó desde las alcantarillas hasta el búnker. Fue un trabajo profesional, probablemente tomó meses». El cuervo golpeó la pared con rabia. «¿Meses? ¿Y nadie lo notó?». El flaco intervino. «He estado revisando los planos del sistema de alcantarillado.
Hay túneles antiguos de la época colonial que conectan varias partes del centro. Alguien los usó y los expandió. Sandra llegó con nueva información. Encontré algo. Hace 3 meses, una empresa de construcción llamada Excavaciones del Norte solicitó permisos para trabajos de mantenimiento en el alcantarillado de esta zona. Según los registros, terminaron hace 2 semanas, pero la empresa no existe en ningún registro fiscal. Es una fachada. Julián sintió que las piezas comenzaban a encajar. Necesitamos saber quién está detrás de esa empresa fantasma. El Cuervo decidió que era hora de tomar medidas más directas. Esa noche, 3 de sus hombres fueron a la casa de Ernesto Villarreal. Tocaron la puerta a las 10 de la noche. Cuando Ernesto abrió, se encontró con 3 tipos corpulentos que no necesitaban decir mucho para dejar claro su mensaje. El señor Cuervo quiere hablar con usted, ahora. Marisol apareció detrás de su esposo, pálida de miedo. Diego bajó las escaleras preguntando qué pasaba. «Voy con ustedes», dijo Ernesto rápidamente, intentando proteger a su familia. «No hay problema. Solo déjenme tomar mi chamarra». Uno de los hombres negó con la cabeza. «No necesitas nada. Vamos». Ernesto miró a su esposa con ojos que pedían perdón y salió de la casa entre los 3 matones. Los subieron a una camioneta negra con vidrios polarizados y condujeron durante 30 minutos por carreteras oscuras hasta llegar a un rancho aislado. Ernesto fue llevado a un cuarto con una sola silla y una bombilla colgando del techo. El Cuervo entró minutos después, acompañado por Julián. «Señor Villarreal, seré directo. Usted vio algo anoche en el callejón detrás de su ferretería. Necesito saber exactamente qué vio y si puede identificar a las personas». Ernesto tragó saliva. Sabía que mentir sería peor que decir la verdad. Vi a 3 hombres saliendo de la alcantarilla con bolsas pesadas. Uno de ellos, el más alto, tenía una cicatriz en la mejilla. Me dijo que siguiera caminando y eso hice. El Cuervo y Julián intercambiaron miradas. «¿Podría reconocerlo si lo viera de nuevo?», preguntó Julián. Ernesto asintió. «Creo que sí». El Cuervo se acercó a Ernesto hasta que sus rostros quedaron a centímetros de distancia. «Escúcheme bien. Usted va a ayudarnos a encontrar a esos hombres. Si coopera, su familia estará a salvo. Si intenta algo, cualquier cosa, ellos pagarán las consecuencias. ¿Entendido?». Ernesto asintió con la cabeza, sintiendo náuseas. Durante los siguientes días, Ernesto fue obligado a trabajar con Julián, revisando fotografías de conocidos ladrones, exmilitares y personas que hubieran trabajado en construcción o excavación. Pasaban horas en una oficina improvisada donde Julián había montado una especie de centro de investigación. Ernesto apenas comía, apenas dormía. Marisol llamaba constantemente preguntando cuándo volvería, y él solo podía decir que pronto, que todo estaría bien. Sandra, por su parte, seguía rastreando el dinero. Descubrió que pequeñas cantidades comenzaban a moverse a través de casas de cambio en Tijuana y Monterrey, cantidades lo suficientemente pequeñas para no levantar alarmas, pero que sumadas alcanzaban cifras importantes. «Están lavando el dinero lentamente», informó al Cuervo. «Quien lo robó sabe lo que hace. No están gastando grandes sumas ni comprando propiedades a su nombre». El flaco, mientras tanto, exploró físicamente los túneles. Con ayuda de 2 hombres del cartel, descendió a las alcantarillas y siguió el rastro de construcción reciente. Encontró herramientas abandonadas, sacos de cemento vacíos y, lo más importante, colillas de cigarros de una marca específica. Faros sin filtro. También encontró un pedazo de tela desgarrada con logotipo de una empresa, Constructora Hermanos López.
Cuando esta información llegó a Julián, él comenzó a investigar. La constructora Hermanos López era legítima, pero había sido vendida hacía 6 meses. Los nuevos dueños eran 2 hermanos, Rafael y Miguel López Cárdenas. Rafael tenía antecedentes por robo en Estados Unidos y había sido deportado 3 años atrás. Miguel era ingeniero civil sin antecedentes, pero con problemas financieros graves según los registros de deudas. Julián mostró fotografías de los hermanos López a Ernesto. Cuando Ernesto vio la foto de Rafael, su cuerpo se tensó. Es él, el de la cicatriz, estoy seguro. El cuervo sonrió por primera vez en días. Tenemos a nuestros ladrones. Pero encontrar a los hermanos López no sería fácil. Habían desaparecido justo después del robo. Su última ubicación conocida era una casa en la colonia Tierra Blanca, pero cuando los hombres del Cuervo llegaron, encontraron el lugar vacío. Sin embargo, descubrieron algo importante: documentos de viaje a Guadalajara con fecha de hace 3 días. El Cuervo envió un equipo a Guadalajara. Sandra logró rastrear una transacción de una casa de cambio en el centro de la ciudad. Los hermanos López habían convertido $50,000 a pesos usando identificaciones falsas, pero las cámaras de seguridad los captaron. Ahora tenían imágenes recientes y una ubicación aproximada. Mientras tanto, en Culiacán, Diego comenzó a hacer preguntas sobre la ausencia de su padre. «Mamá, ¿por qué papá no está aquí? ¿Está en problemas?» Marisol no sabía qué decirle sin asustarlo más. «Tu padre está ayudando con algo importante. Volverá pronto». Pero ella misma no estaba segura de eso. Ernesto, agotado física y mentalmente, le pidió a Julián que lo dejara llamar a su familia. Julián accedió con una condición: la llamada sería monitoreada. Ernesto habló con Marisol, quien lloró al escuchar su voz. «¿Cuándo vas a volver? Diego te extraña, yo te extraño». Ernesto sintió un nudo en la garganta. «Pronto, amor, todo va a estar bien. Cuida de Diego». Cuando colgó, se permitió llorar por primera vez en días. En Guadalajara, el equipo del Cuervo finalmente localizó a los hermanos López en un hotel de segunda categoría en la zona de Analco. Se hospedaban bajo nombres falsos, pero el hermano mayor, Rafael, había cometido el error de usar su teléfono personal para llamar a una mujer en Culiacán. Sandra interceptó la llamada y triangularon la ubicación. El operativo fue rápido y silencioso. A las 3 de la madrugada, 4 hombres entraron a la habitación del hotel. Rafael intentó resistirse, pero recibió un golpe que lo dejó inconsciente. Miguel, aterrado, no opuso resistencia. Los subieron a una camioneta y los llevaron de regreso a Culiacán, en un viaje que duró 8 horas. Cuando llegaron al rancho donde habían interrogado a Ernesto, el Cuervo estaba esperando. Rafael, con el rostro hinchado y sangre seca en la nariz, fue arrastrado al mismo cuarto donde había estado Ernesto. Miguel fue encerrado en otro cuarto contiguo. El Cuervo no perdió tiempo. «¿Dónde está mi dinero?» Rafael, a pesar del miedo, intentó mantener la compostura. «No sé de qué hablas». El Cuervo asintió a uno de sus hombres, quien procedió a romperle 2 dedos de la mano derecha. Rafael gritó de dolor. «Te lo preguntaré una vez más. ¿Dónde está mi dinero?» Esta vez, Rafael habló entre sollozos. «Está en Guadalajara, en una bodega. Déjame ir y te llevo». Pero el Cuervo no confiaba en él. Trajo a Miguel al cuarto y le dijo: «Tu hermano dice que el dinero está en una bodega en Guadalajara. Si me está mintiendo, tú vas a pagar por su mentira». Miguel, temblando, confirmó: «Es verdad. Está en una bodega que rentamos con nombre falso. Les daré la dirección exacta. Solo déjennos ir después». El Cuervo envió a Julián y a 4 hombres más a Guadalajara con las coordenadas exactas. Encontraron la bodega en una zona industrial cerca del aeropuerto.
Dentro, protegido por candados y cadenas, estaba el dinero. $2.800.000. Faltaban 200.000. Cuando Julián confrontó a Rafael sobre el dinero faltante, él admitió que ya había gastado parte en documentos falsos, sobornos y gastos del operativo. El Cuervo no aceptó excusas. Los hermanos López pagaron con su vida esa misma noche. Sus cuerpos fueron dejados en un terreno baldío como advertencia para cualquiera que considerara robar al cartel. Ernesto fue finalmente liberado 5 días después de haber sido llevado. Cuando regresó a su casa, Marisol y Diego lo recibieron con lágrimas de alivio. Pero Ernesto ya no era el mismo hombre. Había visto cosas que lo perseguirían el resto de su vida. El Cuervo le dejó un mensaje claro. Olvida todo lo que viste y viviste. Si hablas, tu familia desaparece. Ernesto nunca habló. Siguió operando su ferretería, pero ahora con la constante sensación de ser observado. Cada cliente que entraba, cada desconocido en la calle, podía ser alguien enviado por el cartel para asegurarse de que mantenía la boca cerrada. El vikingo recuperó su dinero, pero nunca perdonó que hubiera sido robado en primer lugar. Despidió a la mitad de su personal de seguridad y reforzó todos sus escondites con nuevos sistemas de vigilancia y túneles sellados. El Cuervo, quien había resuelto el caso, ganó más confianza del jefe, pero también más enemigos dentro de la organización. Julián, por su parte, seguía trabajando para el cartel, pero comenzaba a cuestionarse su vida. Había sido policía una vez, alguien que supuestamente protegía a la gente. Ahora era cómplice de secuestros y asesinatos. Una noche, mientras bebía solo en su departamento, pensó en renunciar, en desaparecer, en empezar de nuevo en otro país. Pero sabía que nadie renuncia al cartel y vive para contarlo. Sandra continuó rastreando dinero y lavando las ganancias del cartel a través de negocios legítimos. Se había vuelto experta en crear empresas fantasma y mover fondos sin dejar rastro. Pero por las noches, cuando estaba sola, se preguntaba qué diría su madre si supiera a qué se dedicaba realmente su hija. El flaco seguía siendo el nervioso de siempre, pero ahora tenía algo de qué estar nervioso. Había visto cómo el cartel trataba a los traidores y sabía que un solo error podría significar su muerte. Tomaba pastillas para la ansiedad y apenas dormía, siempre alerta, siempre temeroso. Marisol intentaba mantener la normalidad en casa, pero notaba cómo Ernesto se despertaba gritando en las noches, sudando, reviviendo lo que había experimentado. Ella lo abrazaba y le decía que todo estaría bien, pero ambos sabían que esa era una mentira piadosa. Diego, aunque joven, también notaba el cambio en su padre. El hombre alegre y bromista que había sido ahora era alguien distante, siempre perdido en sus pensamientos. Pasaron los meses y la vida en Culiacán continuó como siempre, violenta, impredecible, peligrosa. El robo de los 3 millones se convirtió en una leyenda urbana que la gente contaba en voz baja. Algunos decían que los ladrones habían escapado con el dinero, otros que habían sido ejecutados. Nadie sabía toda la verdad, excepto los que habían estado directamente involucrados. Un año después del robo, Ernesto cerró su ferretería. Le dijo a Marisol que ya no podía seguir trabajando en ese lugar, que cada día que pasaba ahí le recordaba la noche que cambió su vida. Vendió el negocio a un precio bajo, y con ese dinero se mudó con su familia a Mazatlán, lejos de Culiacán, lejos de los recuerdos. En Mazatlán, Ernesto abrió una pequeña tienda de abarrotes cerca de la playa. Diego se adaptó bien a la nueva escuela y comenzó a recuperar la relación con su padre. Marisol consiguió trabajo como maestra en una primaria local. Poco a poco, la familia Villarreal comenzó a sanar,
aunque las cicatrices nunca desaparecieron del todo. Ernesto nunca volvió a caminar por callejones oscuros. Nunca volvió a mirar hacia alcantarillas abiertas. Había aprendido la lección más dura de su vida. En México hay secretos que es mejor no descubrir, porque una vez que los conoces, te persiguen para siempre. El túnel bajo el callejón fue sellado por las autoridades municipales meses después de que el caso se cerrara. Oficialmente, nunca existió un robo. Oficialmente, los hermanos López murieron en un ajuste de cuentas no relacionado. Oficialmente, Ernesto Villarreal simplemente decidió cambiar de vida por razones personales. Pero en las calles de Culiacán, la gente sabía la verdad. Sabían que debajo de sus pies, en las sombras de la ciudad, había túneles y secretos que conectaban el mundo legal con el criminal, y que a veces esos dos mundos colisionaban de formas brutales e irreversibles. Julián eventualmente dejó el cartel 3 años después. Lo hizo de la única manera posible, fingiendo su propia muerte en un accidente automovilístico y huyendo a Canadá con documentos falsos y una nueva identidad. Ahora trabajaba como guardia de seguridad en un centro comercial de Toronto, lejos del calor de Sinaloa, lejos de la violencia, lejos de las decisiones imposibles. Sandra fue arrestada 2 años después por las autoridades estadounidenses en un operativo conjunto contra el lavado de dinero del cartel. Cooperó con las autoridades a cambio de una sentencia reducida y ahora cumplía 10 años en una prisión federal en California. Había perdido todo, su libertad, su reputación, su familia. El flaco no tuvo tanta suerte. Fue asesinado en un ataque rival al convoy del Cuervo. Una bala perdida le atravesó el cuello y murió desangrado en la carretera antes de que pudiera recibir ayuda médica. El Cuervo ascendió en las filas del cartel y eventualmente se convirtió en uno de los hombres más poderosos de la organización. Pero el poder vino con un precio. 5 intentos de asesinato en 2 años, la muerte de su hermano menor en una emboscada y la constante paranoia de no saber en quién confiar. A sus 45 años, parecía tener 60, con el cabello completamente gris y profundas ojeras que hablaban de noches sin dormir. El vikingo siguió controlando su imperio desde las sombras, cada vez más invisible, cada vez más poderoso. El robo de los 3 millones se convirtió en una anécdota que él mismo contaba ocasionalmente para recordarles a sus subordinados que nadie, absolutamente nadie, podía traicionarlo sin consecuencias fatales. En Mazatlán, 5 años después de mudarse, Ernesto Villarreal caminaba por el malecón con su esposa al atardecer. El sol se hundía en el Pacífico pintando el cielo de naranjas y rojos. Marisol lo tomó de la mano y él sintió, por primera vez en años, algo parecido a la paz. Diego estaba en la universidad estudiando arquitectura, con planes de quedarse en Mazatlán y construir su vida lejos de la violencia que había marcado a Sinaloa. ¿En qué piensas?, preguntó Marisol, apretando suavemente su mano. Ernesto la miró y sonrió con tristeza. Pienso en lo afortunado que soy de seguir vivo, de tenerte a ti y a Diego, de haber podido escapar. Marisol recostó su cabeza en el hombro de su esposo. Ya pasó, amor. Estamos a salvo aquí. Pero Ernesto sabía que nunca estarías completamente a salvo. Cada vez que veía las noticias sobre Culiacán, sobre los enfrentamientos, los desaparecidos, las ejecuciones, se preguntaba si alguno de los involucrados en aquella historia seguía vivo. Se preguntaba si el Cuervo o el Vikingo algún día recordarían su nombre y decidirían que sabía demasiado para seguir respirando. Una noche, mientras cenaba con su familia en su pequeña casa de Mazatlán, Diego le preguntó: «Papá, ¿por qué realmente nos mudamos de Culiacán? Nunca nos has contado la historia completa»,
Ernesto intercambió una mirada con Marisol. Habían decidido años atrás que Diego nunca sabría toda la verdad, que lo protegerían de ese conocimiento tanto como fuera posible. A veces, hijo, dijo Ernesto, eligiendo cuidadosamente sus palabras, uno necesita empezar de nuevo. Culiacán ya no era el lugar para nosotros. Aquí hemos encontrado la tranquilidad que necesitábamos. Diego asintió, aunque en sus ojos había escepticismo. Era suficientemente inteligente para saber que había más en la historia, pero también suficientemente sabio para no presionar. Esa misma semana, en Culiacán, un nuevo túnel fue descubierto por las autoridades. Esta vez, conectaba una casa en la colonia Chapultepec con un banco en el centro. Los ladrones habían robado 2 millones de pesos antes de ser detectados. Uno de los investigadores, revisando archivos antiguos, encontró similitudes con el caso de los hermanos López de años atrás. Pero, cuando intentó profundizar en la investigación, recibió una llamada anónima advirtiéndole que dejara el caso en paz. El investigador, un hombre joven de 30 años llamado Héctor Domínguez, no hizo caso de la advertencia. Siguió excavando en archivos, entrevistando testigos, conectando puntos. Descubrió que los hermanos López habían trabajado para una empresa de construcción que tenía vínculos con el cartel. Descubrió que habían desaparecido justo después del robo y que sus cuerpos nunca fueron oficialmente identificados. Héctor era idealista. Creía que podía hacer una diferencia en una ciudad dominada por el crimen organizado. Su esposa, Carmen, le suplicaba que dejara el caso, que pensara en sus 2 hijos pequeños, que no valía la pena arriesgar su vida. Pero Héctor estaba obsesionado con la verdad, con la idea de que alguien tenía que hacer lo correcto. Una tarde, mientras revisaba documentos en su oficina, Héctor recibió la visita de un hombre bien vestido que se identificó como abogado de una empresa de construcción. «Inspector Domínguez», dijo el hombre con sonrisa cortés pero ojos fríos. «Entiendo que está investigando ciertos incidentes relacionados con túneles y robos. Vengo a ofrecerle información que podría ser útil para su investigación». Héctor, siempre ansioso por conseguir pistas, invitó al hombre a sentarse. El abogado sacó un sobre de su maletín y lo colocó sobre el escritorio. «Dentro de este sobre hay 100,000 pesos. También hay un boleto de avión a Cancún para usted y su familia, con reservación en un hotel todo incluido por 2 semanas. Todo lo que necesita hacer es cerrar este caso y disfrutar de unas vacaciones merecidas». Héctor miró el sobre sin tocarlo. Su corazón latía fuerte en su pecho. Esta era la encrucijada que definía a un hombre en Culiacán: aceptar el dinero y la seguridad o rechazarlo y enfrentar las consecuencias. Pensó en Carmen, en sus hijos de 6 y 8 años, en los cumpleaños y graduaciones que quería ver. Pensó en su padre, quien había sido policía honesto toda su vida y murió pobre pero con dignidad. «No puedo aceptar esto», dijo Héctor finalmente, empujando el sobre de regreso. El abogado no pareció sorprendido. Se levantó lentamente, guardó el sobre en su maletín y se dirigió a la puerta. Antes de salir, se volteó y dijo: «Es una lástima, inspector. Realmente espero que reconsidere su posición, por el bien de su familia». Esa noche, Héctor llegó a casa y abrazó a su esposa y a sus hijos más fuerte de lo normal. Carmen lo conocía lo suficiente para saber que algo malo había pasado. «¿Qué sucedió?», le preguntó después de acostar a los niños. Héctor le contó sobre la visita del abogado, sobre el soborno, sobre la amenaza velada. Carmen palideció. «Héctor, por favor, deja este caso. No vale la pena. Piensa en los niños». Héctor la tomó de las manos. «Si cedo ahora,
¿Qué ejemplo les doy a nuestros hijos? Que está bien rendirse ante el crimen, que la corrupción siempre gana. Carmen comenzó a llorar. Prefiero tener un esposo vivo y cobarde que un héroe muerto. Héctor no durmió esa noche. Sabía que Carmen tenía razón, que estaba poniendo en riesgo a su familia por un caso que probablemente nunca se resolvería de manera oficial. Pero algo dentro de él se negaba a ceder. Al día siguiente, sin embargo, su decisión fue tomada por otros. Su supervisor, el comandante Ruiz, un hombre de 55 años, con 30 años en la policía, lo llamó a su oficina. Héctor, he recibido órdenes de arriba de reasignarte. A partir de hoy, ya no trabajarás en el caso de los túneles. Vas a estar en delitos menores. Héctor protestó. Comandante, estoy cerca de resolver este caso. Solo necesito más tiempo. Ruiz negó con la cabeza, con expresión cansada. No es una petición, es una orden. El caso se cierra. Oficialmente fue un robo cometido por delincuentes comunes que probablemente ya están muertos o fuera del país. Fin de la historia. Héctor comprendió que no había más que discutir. Las órdenes venían de más arriba, probablemente de oficiales que estaban en la nómina del cartel. Regresó a su escritorio, guardó todos los documentos que había recopilado en una caja y la selló. Antes de entregarla al archivo, hizo copias digitales de todo y las guardó en una memoria USB que escondió en su casa. No sabía para qué le servirían algún día, pero se negaba a dejar que toda su investigación simplemente desapareciera. Esa noche en la cena familiar, Héctor le dijo a Carmen, «Me reasignaron, ya no estoy en el caso de los túneles». Carmen suspiró con alivio y lo abrazó. «Gracias a Dios. Gracias, mi amor». Sus hijos, ajenos a la tensión de los últimos días, comieron felices hablando sobre la escuela y sus amigos. Pero Héctor no podía deshacerse de la sensación de derrota. Se había graduado de la Academia de Policía con honores, lleno de ideales sobre justicia y servir a la comunidad. 10 años después, se encontraba siendo forzado a cerrar casos que involucraban a criminales poderosos. Se preguntaba cuántos otros policías habían pasado por lo mismo, cuántos habían cedido, cuántos habían muerto por no ceder. En Mazatlán, Ernesto leía en el periódico sobre el nuevo túnel descubierto en Culiacán. El artículo mencionaba brevemente el caso de hace años sin entrar en detalles. Sintió un escalofrío recorrer su espalda. Ese capítulo de su vida nunca terminaría realmente. Siempre estaría ahí, como una sombra que lo seguía. Diego entró a la sala donde su padre leía. «Papá, ¿vamos a la playa este fin de semana? Algunos compañeros de la universidad van a jugar voleibol y me invitaron». Ernesto dobló el periódico y sonrió a su hijo. «Claro, hijo, vamos». Necesitaba distraerse, necesitaba recordar que había construido una nueva vida lejos de la violencia. Mientras padre e hijo planeaban su fin de semana, en Culiacán, el vikingo recibía un informe sobre el investigador que había estado indagando en el caso antiguo. «Ya fue manejado, jefe», dijo su nuevo lugarteniente, un hombre joven y ambicioso llamado Arturo el Tiburón Mendoza. El caso se cerró y el inspector fue reasignado. No habrá más problemas. El vikingo, ahora de 55 años pero con la energía de alguien mucho más joven, asintió satisfecho. Bien. Necesitamos ser más cuidadosos. Los túneles ya no son seguros. Demasiada gente los conoce. Es hora de encontrar nuevos métodos. El tiburón estuvo de acuerdo. «Ya estoy trabajando en eso. Tenemos contactos en el puerto que pueden facilitar envíos más discretos». El cuervo, quien había estado presente en la reunión, añadió: «También necesitamos limpiar cabos sueltos. Hay gente que estuvo involucrada en el caso antiguo que todavía vive».
Gente que podría hablar si las circunstancias fueran diferentes. El vikingo lo miró fijamente. ¿A quién te refieres específicamente? El cuervo dudó un momento antes de responder. El dueño de la ferretería, Villarreal. Se mudó a Mazatlán, pero sigue vivo. Él vio a los hermanos López esa noche. Él nos ayudó a identificarlos. Sabe demasiado. El vikingo consideró esto por un largo momento. Ha pasado mucho tiempo. Si hubiera ido a hablar con alguien ya lo habría hecho. Dejémoslo en paz. Por ahora. El cuervo asintió, pero en su mente ya estaba pensando que Ernesto Villarreal representaba un riesgo potencial. Los cabos sueltos eventualmente se deshacían y causaban problemas, pero respetaba la decisión del jefe. Por ahora. En Mazatlán, esa misma noche, Ernesto se despertó sobresaltado de una pesadilla. En el sueño, estaba de vuelta en aquel callejón oscuro de Culiacán, viendo cómo los hombres emergían de la alcantarilla. Pero esta vez, cuando el hombre de la cicatriz lo miraba, le disparaba. Ernesto se levantó sudando con el corazón acelerado. Marisol se despertó también. ¿Otra pesadilla?, preguntó con preocupación. Ernesto asintió, sin confiar en su voz. Ella lo abrazó. Ya pasó, mi amor. Estamos seguros aquí. Ya pasó. Pero ambos sabían que las pesadillas nunca realmente pasaban, que vivían con el trauma todos los días, que cada llamada inesperada o desconocido en la calle podía significar que el pasado los había alcanzado. Diego, desde su cuarto, escuchó a sus padres hablar en voz baja. Se preguntaba qué secreto tan terrible guardaban, qué habían vivido en Culiacán que los perseguía incluso años después de haberse ido. Decidió que algún día, cuando fuera el momento adecuado, les preguntaría la verdad completa. Pero esa noche, simplemente se cubrió con las cobijas e intentó volver a dormir. Los años siguieron pasando. Diego se graduó de arquitectura y consiguió trabajo en una firma en Mazatlán. Conoció a una chica llamada Laura en la universidad y comenzaron una relación seria. Ernesto y Marisol envejecían con dignidad, disfrutando de la vida tranquila que habían construido lejos del caos. En Culiacán, la violencia continuaba. Nuevos carteles emergían, viejos carteles caían. El vikingo eventualmente fue arrestado en un operativo conjunto entre autoridades mexicanas y estadounidenses. Fue extraditado a Estados Unidos, donde enfrentó cargos de narcotráfico, lavado de dinero y asociación delictuosa. Fue sentenciado a cadena perpetua en una prisión de máxima seguridad en Colorado. El cuervo intentó tomar el control del cartel tras la caída del vikingo, pero fue asesinado en una emboscada 3 meses después por una facción rival. Su cuerpo fue encontrado colgando de un puente con un mensaje para sus enemigos. La guerra por el control del territorio de Culiacán dejó cientos de muertos en los siguientes años. Héctor Domínguez, el investigador idealista, eventualmente dejó la policía. Tras 10 años más en el cuerpo, desilusionado y cansado de ver cómo la corrupción ganaba una y otra vez, renunció. Abrió una pequeña librería en el centro de Culiacán con los ahorros que había acumulado. Se dedicó a promover la lectura entre los jóvenes, creyendo que la educación era la única arma real contra el crimen organizado. Su esposa Carmen estaba feliz con el cambio. Aunque ganaban menos dinero, Héctor llegaba a casa todas las noches, no recibía amenazas y podía dormir tranquilo. Sus hijos crecieron admirando a su padre no por ser un héroe que enfrentaba criminales, sino por ser un hombre honesto que había elegido la paz sobre la violencia. Una tarde, años después de haber dejado el caso, Héctor recibió en su librería la visita de un periodista de la Ciudad de México. El periodista, un hombre de 35 años llamado Roberto Fuentes, estaba investigando túneles usados por carteles en todo México.
Me han dicho que usted investigó un caso interesante hace años, dijo Roberto, sentándose frente a Héctor en la pequeña oficina de la librería. Héctor suspiró. Eso fue hace mucho tiempo, y no terminó bien. Roberto sacó una grabadora. Me permitiría grabar nuestra conversación. Prometo mantener su identidad anónima si así lo prefiere. Héctor negó con la cabeza. No voy a hablar sobre eso, por mi seguridad y la de mi familia. Pero le daré un consejo. Deje ese tema en paz. No vale la pena arriesgar su vida. Roberto no se dio por vencido fácilmente. Señor Domínguez, la gente tiene derecho a saber la verdad. Estos criminales operan con impunidad porque nadie se atreve a hablar. Héctor se levantó de su silla. Mire a su alrededor. Esta es una ciudad donde hablar significa morir, donde hacer lo correcto significa poner en peligro a tu familia. He aprendido que hay batallas que no se pueden ganar, y esta es una de ellas. Roberto, sintiendo la determinación en las palabras de Héctor, guardó su grabadora. Lo entiendo. Gracias por su tiempo. Antes de irse, se volteó una última vez. Si alguna vez cambia de opinión, aquí está mi tarjeta. Héctor tomó la tarjeta, pero sabía que nunca la usaría. Había hecho las paces con su decisión años atrás. En Mazatlán, Diego se casó con Laura en una ceremonia pequeña en la playa. Ernesto, ahora de 62 años, caminó a su hijo hacia el altar improvisado en la arena. Mientras veía a Diego sonreír feliz junto a su nueva esposa, Ernesto sintió que había valido la pena todo lo que habían pasado. Su hijo era feliz, seguro, lejos de la violencia que había marcado su propia vida. Durante la recepción, Diego se acercó a su padre con una copa de champaña en la mano. «Papá, quiero que sepas que eres mi héroe. Sé que no me has contado todo sobre por qué nos mudamos de Culiacán, pero sé que sacrificaste mucho por nosotros. Gracias». Ernesto abrazó a su hijo luchando contra las lágrimas. «Tú eres mi mayor logro, hijo. Tu madre y tú son todo para mí». Esa noche, acostado en su cama del hotel junto a Marisol, Ernesto reflexionó sobre el camino que habían recorrido. Había visto cosas horribles, había vivido con miedo durante años, pero había sobrevivido. Su familia estaba intacta. Su hijo tenía un futuro brillante. A pesar de todo, habían ganado. Marisol, leyendo sus pensamientos como solo ella podía hacerlo, después de tantos años juntos, le tomó la mano. «Hiciste lo correcto al mantenernos alejados de todo aquello. Mira a nuestro hijo, tan feliz, tan lleno de vida. Eso es gracias a ti». Ernesto besó la frente de su esposa. «Gracias a nosotros. No hubiera podido hacerlo sin ti». En Culiacán, la vida continuaba su ciclo interminable de violencia y supervivencia. Nuevas generaciones de jóvenes eran reclutados por los carteles, atraídos por el dinero fácil y el poder. Madres lloraban a sus hijos muertos. Viudas criaban solas a sus hijos. El ciclo se repetía una y otra vez, sin aparente final. El túnel original que había sido usado para robar los 3 millones nunca fue completamente sellado. Años después, un grupo de niños jugando cerca de las alcantarillas lo descubrió. Exploraron un poco antes de que sus padres, aterrorizados, lo sacaran de ahí y les prohibieran volver. El túnel se convirtió en otra leyenda urbana de Culiacán. Otro recordatorio de que debajo de la ciudad visible existía un mundo oscuro de secretos y crímenes. Roberto Fuentes, el periodista, eventualmente publicó su investigación sobre túneles del narcotráfico en México. Su artículo ganó premios de periodismo y atrajo atención internacional. Pero en Culiacán, su nombre fue agregado a una lista. Una tarde, mientras manejaba de regreso a la Ciudad de México después de una entrevista, su coche fue interceptado por hombres armados en una carretera solitaria.
Su cuerpo fue encontrado 3 días después en un camino de terracería. La autopsia reveló múltiples heridas de bala. Las autoridades clasificaron su muerte como otro homicidio relacionado con el crimen organizado. Su familia recibió condolencias de organizaciones de derechos humanos y periodismo, pero ninguna cantidad de reconocimiento podía traerlo de vuelta. La esposa de Roberto, María Elena, quedó destrozada. Tenían 2 hijos pequeños que ahora crecerían sin padre. En el funeral, ella se paró frente a la prensa y dijo con voz firme a pesar de las lágrimas: «Mi esposo murió buscando la verdad. Murió porque en este país decir la verdad te convierte en un objetivo. Pero su trabajo no morirá con él. La verdad eventualmente saldrá a la luz». Héctor Domínguez leyó sobre la muerte de Roberto con profunda tristeza, pero sin sorpresa. Le había advertido al periodista, le había dicho que dejara el tema en paz. Pero Roberto, como él mismo una vez, había creído que podía hacer una diferencia. Ahora su nombre se sumaba a la larga lista de periodistas asesinados en México. Esa noche, Héctor sacó la memoria USB que había escondido años atrás, aquella que contenía toda su investigación sobre el caso de los túneles. La miró durante largo rato, debatiéndose internamente. Podía enviarla anónimamente a alguna organización internacional, podía continuar el trabajo que Roberto había comenzado, pero finalmente decidió destruirla. La rompió en pedazos y tiró los restos en diferentes basureros de la ciudad. Carmen, quien había observado a su esposo desde la puerta, entendió lo que había hecho. Se acercó y lo abrazó. «Hiciste lo correcto. Nuestra familia está viva y junta. Eso es lo único que importa». Héctor asintió, aunque una parte de él se sentía como un cobarde. Pero era un cobarde vivo, y eso tenía que ser suficiente. En Mazatlán, Ernesto recibió la noticia de que su primera nieta había nacido. Diego y Laura lo llamaron desde el hospital, emocionados. «Es una niña, papá. La vamos a llamar Sofía». Ernesto sintió una alegría pura que no había experimentado en años. Una nueva generación, una que crecería sin conocer el miedo que él había conocido, sin cargar con los secretos oscuros que él cargaba. Cuando visitó a su nieta en el hospital, sosteniéndola en sus brazos, Ernesto hizo una promesa silenciosa. Esta niña crecería protegida, amada, segura. Nunca sabría sobre túneles secretos, robos de millones, carteles o amenazas. Su mundo sería de playas soleadas, risas familiares y paz. Esa era su herencia para ella, una vida normal. Marisol, de pie junto a él, también miraba a la bebé con lágrimas en los ojos. «Mírala, Ernesto, es perfecta, es nuestro futuro». Ernesto asintió, incapaz de hablar por la emoción. Diego, observando a sus padres con su hija, sintió una profunda gratitud. Aunque nunca sabría los detalles exactos de lo que habían pasado, entendía que su padre había sacrificado mucho por darle esta vida. Los años siguieron su curso inevitable. Ernesto y Marisol envejecieron rodeados de su familia en Mazatlán. Diego prosperó como arquitecto, diseñando edificios hermosos que transformaban el paisaje de la ciudad. Sofía creció siendo una niña brillante y feliz, ajenas completamente a la historia oscura que había marcado a su abuelo. En Culiacán, la guerra entre carteles eventualmente disminuyó, no porque el crimen hubiera sido vencido, sino porque un grupo finalmente consolidó el poder. Las calles seguían siendo peligrosas, pero la violencia era más contenida, más calculada. La ciudad aprendió a vivir con el crimen organizado como una sombra permanente. El túnel del robo, ahora parte del folclore local,
era contado en conversaciones tarde por la noche. Cada versión de la historia era diferente. Algunos decían que los ladrones habían escapado a Estados Unidos con el dinero, otros que habían sido ejecutados brutalmente, otros que el dinero nunca existió y era solo una leyenda. La única versión verdadera vivía en la memoria de Ernesto Villarreal, quien nunca la compartió con nadie excepto Marisol. Y cuando finalmente llegó su momento, años después, a los 78 años, murió en paz en su cama de Mazatlán, rodeado de su familia, llevándose esos secretos a la tumba. En su funeral, Diego dio un emotivo discurso sobre su padre, un hombre trabajador, honesto, que siempre puso a su familia primero. No mencionó Culiacán, ni túneles, ni robos. Solo habló del hombre que había sido para él, un padre amoroso que le había enseñado que a veces el mayor acto de valentía es saber cuándo alejarse del peligro. Marisol vivió 5 años más después de la muerte de Ernesto. En esos años, escribió sus memorias en un cuaderno privado que guardaba bajo llave en su closet. Escribió sobre el amor que había compartido con su esposo, sobre los momentos difíciles que habían superado juntos, y sí, sobre aquella noche en Culiacán que cambió sus vidas para siempre. Antes de morir, Marisol quemó ese cuaderno en la chimenea de su casa. Diego intentó detenerla, queriendo preservar las memorias de su madre, pero ella fue firme. Algunas historias, hijo, es mejor que mueran con quienes las vivieron. Diego no entendió completamente, pero respetó los deseos de su madre. Sofía, ahora una joven mujer de 25 años, estudiando medicina, nunca supo nada sobre el túnel, el robo o los 3 millones. Para ella, sus abuelos simplemente habían sido personas maravillosas que la habían amado incondicionalmente. Y quizás esa era la única verdad que realmente importaba. En Culiacán, el callejón donde todo había comenzado fue eventualmente demolido como parte de un proyecto de renovación urbana. Se construyó un centro comercial moderno donde antes estaba la ferretería Villarreal. Los túneles debajo fueron sellados con concreto durante la construcción. El pasado fue literalmente enterrado bajo capas de progreso y olvido. Héctor Domínguez, ahora un hombre mayor, seguía operando su librería. A veces, jóvenes policías recién graduados de la academia lo visitaban, buscando consejo del legendario investigador que había sido. Él siempre les decía lo mismo: hagan su trabajo con honestidad, pero sepan cuándo es momento de retirarse. La justicia es importante, pero la vida es más importante. La historia del robo de 3 millones del cartel que nadie descubrió, hasta que un túnel reveló la verdad, se convirtió en una de las muchas historias oscuras de Culiacán. Una ciudad que guardaba tantos secretos que uno más no hacía diferencia. Las generaciones pasaban, las personas morían, los secretos eran enterrados y la vida continuaba su curso implacable. Y así, en el calor sofocante de Sinaloa, bajo las calles transitadas y los edificios modernos, los túneles permanecían como testimonio silencioso de una época, de un crimen, de una verdad que muy pocos conocieron y que eventualmente se perdió en las sombras del tiempo. Porque en México, especialmente en lugares como Culiacán, hay verdades que son demasiado peligrosas para ser dichas, demasiado oscuras para ser compartidas y demasiado pesadas para ser recordadas. Y así, como tantas otras historias, esta también se desvaneció en el olvido, conocida solo por aquellos que ya no estaban para contarla.